Amén, amado, damos gracias a la última trompeta, Fidel Rey del Pino. Agradecido al Señor por poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor en este día. Gracias le damos al Señor porque podemos salir a través de Facebook, la última trompeta, Fidel Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Saludamos a los hermanos que nos permiten salir también a través de la radio. Gracias, y a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo en el horario anterior y va a estar después de nosotros a través de la radio, como todos los días lunes. Y bueno, y a todos los hermanos de nuestra amada iglesia, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo, ¿no? Si usted quiere visitar la iglesia, lo puede hacer los días jueves, sábados y domingos. Jueves y sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. También recuerdo los días y los horarios del programa del pastor. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes a través de YouTube, de 9 a 10 de la mañana. La página de YouTube de la iglesia es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y después están los días lunes de 11 a 12 a través de la radio Las Predicadoras. Gracias le damos al Señor por eso. Le invitamos a que usted visite la página de YouTube de la iglesia, que pueda suscribirse y pueda poner su me gusta. Pero por sobre todas las cosas que usted pueda compartir para que la palabra corra y sea verificada. Amén, Señor. También nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 de la mañana a través del Facebook La Última Trompeta Filial Rey del Pino, y los días viernes a las 13 horas en conexión con la radio La Predicadora. Así que gracias damos al Señor por eso. Y también le invitamos a que usted pueda visitar y suscribirse a nuestra página de YouTube La Última Trompeta Filial Rey del Pino, y que comparta las predicaciones, incluso estamos subiendo pequeños videos, se llaman short, que usted lo pueda compartir, porque ahí compartimos una breve reflexión de la palabra que vamos hablando, para que pueda llegar a muchas personas, incluso a aquellos hermanos que todavía la gracia no le alumbró en los ojos del entendimiento, ¿no? Y de esa manera nosotros extendemos la palabra y ustedes son partícipes de la extensión de la palabra, compartiendo un simple video, ¿no? Pero la gracia puede correr y puede llegar a lugares donde nosotros ni nos imaginamos. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor por este fin de semana, por las reuniones que hubo el fin de semana y por la palabra que el Señor viene hablando. Y gracias al Señor por su obra en nosotros, hermano. Bueno, como siempre lo encuentro con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude. A Timo ya lo están escuchando, así que... Recién se levanta. Amén. Paz, amado, el Señor les bendiga. Hermoso día el Señor nos da hoy. Gracias al Señor también por la reunión de ayer domingo. Gracias al Señor por su gracia maravillosa. Amén. ¿No? Que nos hizo libres. Amén. Gloria a Dios. Gracias por eso. Que el Señor esté bendiciendo y que esta palabra sea de mucha bendición para todos. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, gracias por este día de vida. Gracias por la noche de descanso. Gracias porque tú guardas nuestras vidas y nos proteges de todo mal, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alientas a través de tu palabra, a través de la comunión los unos con los otros, a través, Señor, de un nuevo día que tú nos das, Señor, con la esperanza de seguir siendo transformados a tu misma imagen. Bendice a los hermanos y bendícenos a nosotros, Señor, para que cuando la palabra salga de nuestra boca, Señor, sea la necesaria para la mutua edificación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, hermano. En el capítulo 10 del libro de Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 10 del libro de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Y como dice la palabra, ¿no? El fin de la ley es Cristo, ¿no?
Pero allá leímos allá en los evangelios que la palabra del Señor dice la ley y los profetas fueron hasta Juan. Bueno, ahí está hablando de los profetas que se levantaron conforme hasta a la ley, ¿no? La gracia también tiene profetas, porque ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice que Dios constituyó en la iglesia apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, ¿no? Entonces, fíjese qué maravilloso, ¿no? Y esos profetas son aquellos que profetizan la palabra de esta gracia, que dan a conocer la palabra de esta gracia. Pero allá Juan dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan fue el último profeta conforme a la ley. Después vino el Señor Jesús, ¿no? Y él profetizaba, hablaba lo que había oído del Padre, ¿no? Y él vino a traer un nuevo comienzo. Entonces, fíjese qué maravilloso, ¿no? Pero la ley siguió porque Jesús vivió bajo la ley. Y él no vino, como dice la palabra, él no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplir, ¿no? Y como hablábamos con mi esposa antes que empiece el programa, ¿cómo cumplió la ley el Señor? O cómo la ley se cumplió en el Señor. Y la ley se cumplió en el Señor, la justicia de la ley se cumplió en el Señor, se manifestó en el Señor, mientras más él amaba al Padre. Él amaba al Padre y la ley se manifestaba en él. La justicia de la ley se manifestaba en él. Pero él no se preocupó en cumplir la ley, sino se preocupó en la comunión y en el amar al Padre. Y en esa comunión que tenía con el Padre y en ese amor manifestado hacia el Padre, él iba caminando sobre este mundo en su humanidad y la justicia de la ley se iba cumpliendo en él. ¿Vio? Por eso dice la palabra del Señor, creo que está en el libro de Gálatas, donde dice la palabra del Señor que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Vio? Y ahora entendemos por qué. Porque mientras Cristo más amó al Padre, más la ley se iba manifestando en él y se iba satisfaciendo por medio de nuestro Señor Jesús. Y ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros, no por nosotros. Y eso es maravilloso. ¿Y cómo que se cumple en nosotros? De la misma manera. Nosotros, pero ahora ya nuestro amor ya no es dirigido hacia el Padre, porque el amor del Padre ya quedó satisfecho por causa del Hijo. Ahora es el amor hacia el Señor Jesucristo. Y mientras más amamos al Señor Jesucristo, más la justicia de la ley se manifiesta a través de nuestros cuerpos, de nuestro vaso de barro. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, sí, mi esposa va a leer el versículo... Romanos 13:10 puede ser. 13:10, sí, yo dije Gálatas. Sí, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjese, claro, porque fíjese que cuando nosotros leemos la ley, tendríamos que ir al capítulo 20 del libro de Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Todo ese, el primer y el segundo mandamiento habla de uno para con Dios, ¿no? Amarás al Señor, el primer mandamiento. El segundo habla del prójimo, ¿no? Porque dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, ¿no? Y Jesús dijo, y el segundo mandamiento dice, es similar a este, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero después ya todo tiene que ver con el prójimo, ¿no? No mentirá, no robará, no levantará falso testimonio, ¿no? Tiene que ver para con el otro. Pero eso no se podía cumplir, eso no se podía dar. ¿Por qué? Porque como decíamos en los programas anteriores, el hombre tenía una naturaleza pecaminosa que iba en contra de la justicia de Dios que era expresada a través de la ley, ¿no? Mi amor, no sé si contaste. Si lo leo en el Antiguo Testamento. Sí. Éxodo 20. Éxodo 20, sí. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Sí. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese, de los que me aborrecen.
que hago misericordia a millares y a los que me aman, y guardo mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificará. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falto testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que tu prójimo tuviera. Fíjese, ese era el carácter justo de la ley, era el carácter de Dios, pero el hombre no lo podía satisfacer, porque tenía una humanidad pecaminosa. Y acá en Marcos 12, 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Fíjese, pero esto no se podía cumplir. No se podía cumplir. ¿Por qué no se podía cumplir? Porque había una naturaleza pecaminosa que iba en contra de la justicia de la ley. ¿Vio? Entonces, el pueblo de Israel tenía celo, ¿vio? Tenía celo de Dios. Ellos amaban a Dios. Ellos guardaban el día sábado. Bueno, nosotros ayer estuvimos viendo con los hermanos en la iglesia de que ellos juzgaron al Señor porque Él había hecho un milagro en el día sábado, pero ellos circuncidaban el día sábado. ¿Vio? Entonces no lo guardaban tan correctamente como ellos demandaban que se tenía que guardar. ¿Vio? Eran celosos en cuanto a la teoría de la ley, pero en cuanto a la práctica no. ¿Por qué no podían ser celosos en cuanto a la práctica? Porque había una humanidad en ellos que iba en contra. ¿Vio? Como le pasó al apóstol Pablo. Cuando la ley le dijo a Pablo, no codiciará, dice que se despertó en él toda codicia. Fíjese, porque la ley vino para el conocimiento del pecado, no para que el hombre fuese salvo por ella. Entonces dice acá, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, tienen los israelitas, pero no conforme a ciencia, ¿no? No conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme al entendimiento de Dios, no conforme al entendimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque ignorando la justicia de Dios, y nosotros sabemos que la justicia de Dios es Cristo, ¿no? Ellos ignoraban la justicia de Dios, como hablábamos con mi esposa el otro día, y ella me compartía de que hicieron una entrevista a un hombre israelita, y le citaban el libro de Isaías, y este hombre israelita dice, bueno, eso habla del Jesús que ustedes dicen que vino. Y que está en los evangelios. Y que está en los evangelios, le dice. Y esta persona que le estaba leyendo Isaías le dice, no, lo que yo te estoy compartiendo no está en los evangelios, está en Isaías. Isaías estaba dando testimonio de aquel Mesías que iba a venir. Y este hombre israelita se quedó asombrado. Porque como él, habiendo sido enseñado en las escrituras del Antiguo Testamento, no vio que Isaías había mencionado que un Mesías iba a venir y que era el Mesías que era mencionado en los evangelios y que, bueno, después hasta el apóstol Pablo dio testimonio de él, los apóstoles dieron testimonio de él. ¿Vio? Y bueno, y el apóstol Pablo dice ahí, también nos enseña a través de la palabra, que cuando se lee la ley cada sábado dice hasta el día de hoy, y cuando dice hasta el día de hoy es hasta el día de hoy, porque si usted va a la tierra de Israel, ellos todavía siguen guardando los ritos y las enseñanzas que se mantienen desde allá, desde el Antiguo Testamento, y cada sábado ellos se reúnen para cumplir los ritos y las enseñanzas que ellos recibieron de sus padres, de sus abuelos y de generaciones atrás, y todavía hoy
Como dice ahí la palabra, todavía hoy, cuando se lee el Antiguo Testamento, el velo todavía está puesto sobre sus ojos. Fíjese, vamos a leer. Acá dice en Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Vio? Las cumplieron al condenarle. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Pero eran leídas todos los días sábado, dice ahí. ¿Vio? Pero ellos no le prestaron atención, no le inclinaron el oído. No le inclinaron el oído, ¿vio? Entonces el apóstol Pablo dice acá, hermano mío, ciertamente el anhelo de mi corazón, él tenía un anhelo en su corazón, porque él era israelita, él era hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, él tenía la misma conducta que estos hombres que ahora él está dando testimonio ahí en el capítulo 11 del libro de Romanos. Él en el libro de Filipenses capítulo 3 usted puede leer que él tenía la misma conducta. Pero cuando se encontró con el Señor, él cayó postrado a sus pies. ¿Vio? Hubo algo más fuerte que lo que él estaba dentro de él, que las creencias que él tenía, que las enseñanzas que había recibido tal vez de generaciones y generaciones anteriores. Cuando él se encontró con el Señor, su expresión fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él conoció verdaderamente que aquel Jesús, al cual él perseguía, ahora estaba hablando cara a cara con él. Ya voy. Segunda de Corintios 2:15 dice y 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Vio? Y así le pasó al apóstol Pablo. ¿O no dice la palabra ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos que cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor y el Señor le habló a él y le dijo: yo soy Pablo yo soy Jesús a quien tú persigues? Y después lo mandó a una casa ahí esperando que venga alguien a orar por él. Y el Señor le envió a Ananías, y cuando Ananías oró por él, dice que al momento le cayeron de sus ojos como escamas. ¿Vio? Cayó esa ceguera que estaba en él y ahora él pudo ver con claridad. ¿Vio? Ahora él pudo ver con claridad que aquel que lo estaba llamando era aquel Jesús al cual él perseguía. ¿Vio? Por eso él entendía a los israelitas. Él los podía entender, porque él era un perseguidor. Él era un blasfemo. Él mismo dice de él: yo era un blasfemo, un perseguidor del Señor, de la iglesia. Yo la perseguía y la asolaba, yo consentía en su muerte. Pero gracias a Dios que él me tuvo misericordia y me recibió y me puso como apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Fíjese qué maravilloso. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros en ignorancia perseguíamos al Señor. Pero si nosotros creíamos en Jesús, sí, pero lo perseguíamos cuando perseguíamos a los hermanos. Cuando nosotros manteníamos esa conducta exterior, intachable, correcta, esa conducta religiosa que nosotros teníamos, y acusábamos a aquellos que hablaban la verdad y manifestaban la verdad. ¿Vio? Pero gracias al Señor que, como le pasó al apóstol Pablo, nosotros lo hicimos en ignorancia. Y fuimos recibidos a misericordia. ¿Vio? Y de la manera que el apóstol Pablo ahora sufre en este pasaje por causa de que ellos puedan recibir lo que él recibió, así tiene que haber un pesar, un padecer en nosotros, para que aquellos que amamos tanto, ¿vio? Aquellos que amamos tanto, él habla de los de su nación, los de su familia, ¿vio? Pero aún así él no negoció, ¿vio? Él no renunció al Señor por su familia, no, él rogó al Señor que aquellos que amaban tanto, que amaba tanto él, ellos pudieran ser libertados como lo fue él. Y él sabía que el Señor era el único que tenía poder para abrir los ojos del entendimiento de ellos como el Señor lo hizo con él. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Y así el Señor lo hizo con nosotros. Y nosotros amamos tanto a aquellos que son nuestros parientes según la carne, amamos tanto a aquellos que son nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿no? Y deseamos, anhelamos que el Señor, el Señor le puso al apóstol Pablo y le dijo: te he puesto por luz. Bueno, hoy el Señor nos puso por luz a nosotros, ¿no? A la iglesia, para que nosotros como iglesia podamos alumbrar en el lugar oscuro donde están aquellos que amamos, aquellos que necesitan al Señor. ¿No? Fíjense qué maravilloso. Qué hermoso, hermano. ¿Qué más le ibas a leer? No, ya.
Entonces dice acá la palabra del Señor, porque yo le doy testimonio. Claro, ¿qué testimonio? ¿Con qué testimonio da vos, Pablo? Digo, de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque él estuvo ahí. A él le pasó lo mismo. Él era un hombre celoso de Dios. Ahí vamos a leer en Filipenses capítulo 3. Él era un hombre celoso de Dios, pero no conforme a ciencia, no con entendimiento. No entendía lo que él hacía. Él creía que lo que él hacía estaba bien. Él creía que servir al Señor era encarcelar a los cristianos y consentir en su muerte. Pero cuando el Señor Jesús se encontró con él, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí vino el entendimiento. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y así el Señor nos habló a nosotros. Yo soy el Señor a quien tú persigues. Y yo no te persigo a vos. Sí, cuando perseguís a la iglesia, me perseguís a mí. Cuando yo me opongo a la verdad, estoy persiguiendo al Señor. Cuando yo me opongo a la obra que Dios quiere hacer en el hombre, en mí y en la persona que está escuchando la palabra, me estoy oponiendo al Señor mismo. No, estoy siendo un obstáculo para la obra que Dios quiere hacer. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer? Transformar la vida de las personas. ¿No? Poniendo mi pensamiento, poniendo mi parecer. Dios no necesita mi pensamiento y mi parecer. Él necesita que yo esté dispuesto para ser el instrumento que Él tiene que usar para que la otra persona pueda ser transformada. Sí. Sí. Desde el 1 puede leer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y es que se pudiera confiar de esa el apóstol Pablo, pero después vemos que él dice que no. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y el celo que él tenía, el celo que tenía, y acá dice que ellos tienen celo de Dios, claro, por eso se oponían a la verdad. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjese, Pablo había entendido eso, porque había sido una experiencia personal. Él era celoso de las cosas de Dios, cuando estaba en el judaísmo. Pero aún eso, dice, lo estimó como pérdida por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, dice. Y entonces acá él habla a los israelitas y le dice, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Y qué testimonio da vos, Pablo? Y yo era así como ellos. ¿Vio? Sí. Acá dice en Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Claro. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Fíjese,
Fíjese, ahí el apóstol Pablo relata su testimonio de cómo él era celoso de la ley, celoso de la tradición, de las tradiciones de sus padres, ¿no? Y en ese celo él tenía un énfasis, un ímpetu para ir en contra de la iglesia, pero lo hacía en ignorancia. Así también nos pasó a nosotros. Entonces dice acá, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia, en ignorancia. En ignorancia ellos lo hacían. Porque ignorando la justicia de Dios. Claro, ¿y quién era la justicia de Dios? La justicia de Dios era Cristo. ¿No? Cristo estaba ahí delante de ellos y ellos no lo recibieron. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicieron con el Señor? Lo crucificaron, lo mataron, lo despreciaron, lo injuriaron al Señor. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. La justicia de Dios se estaba manifestando frente a ellos. Estaba dando a conocer al Padre, ¿no? Porque él estaba buscando la gloria del Padre. Él estaba buscando la gloria del Padre. Él no buscaba su gloria, él estaba buscando la gloria del Padre, ¿no? Pero ellos le rechazaron al Señor. Y ahora el apóstol Pablo, habiendo recibido la revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo, él tiene ese anhelo en el corazón. Es que cuando uno es iluminado en el conocimiento del Señor, uno no se puede quedar callado, ¿no? Y más con aquellos que aman. Más con aquellos que aman, no puede quedarse callado. ¿Por qué? Porque uno sabe que tiene dentro de uno y en su poder una luz que si se la alcanza a aquellos que aman, ellos también pueden ser iluminados. Ellos también pueden ser separados de las tinieblas en las cuales ellos están, ¿no? Ellos pueden ser separados de la ignorancia en la cual ellos están y pueden venir a la luz, pueden venir a la verdad. Pueden venir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual los puede hacer libre de toda esclavitud. ¿No? Porque cuando Pablo estaba ahí, en esa esclavitud de religiosidad, ¿vio? Él sufría. Él sufría. Pero cuando vino a la gracia, vino a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, él se gozó. Se gozó porque ahora encontró al Señor y el Señor le hizo saber que él era libre. Gracias, Señor. Él era libre de toda aquella opresión que la ley estaba poniendo sobre él. Porque el apóstol Pedro dio testimonio de que poner a una persona bajo la ley es ponerlo bajo opresión. ¿Cuándo? Cuando él dijo, atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, ¿no? Que ni siquiera nosotros con un dedo podemos llevar, ¿no? Y eso es poner a los hermanos bajo la ley. Ponerle una carga pesada. Llevarlo al hermano a que él tiene que dar a conocer una conducta moral para satisfacer el corazón de Dios, con una naturaleza pecadora, y no lo puede hacer. Llevarlo al hombre, no a los hermanos, porque cuando estamos hablando de hermanos ya estamos hablando de hombres y mujeres nacidos de nuevo que tienen una vida espiritual dentro de ellos, y ellos sí lo pueden lograr. ¿Por medio de qué? Por medio de la vida espiritual que está en ellos. Pero cuando nosotros le llevamos a la gente a que ellos tienen que satisfacer la necesidad o la justicia de Dios por medio del cumplimiento de la ley, nosotros estamos poniendo una carga pesada, ¿no? Porque le estamos diciendo a una persona que tiene una naturaleza caída que manifieste una vida justa y no lo puede lograr. Por eso dice la palabra de Dios, el justo practique la justicia. El pecador no puede practicar la justicia. El pecador practica el pecado, porque es su naturaleza. En cambio, el justo puede practicar la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es la naturaleza del justo. Y como en el pecado, como en el pecador, el pecado se manifiesta naturalmente sin ningún esfuerzo, en el justo la justicia se manifiesta naturalmente sin ningún esfuerzo. Él no tiene que esforzarse a manifestar un carácter justo. El carácter justo se manifiesta a través de él de una manera natural. Gracias, Jesús. Porque es justo. Como dijo una vez un pastor, no le puede usted privar al perro que ladre. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Bueno, no le puede privar a usted al justo que manifieste o se manifieste en él su vida de justicia, porque es su naturaleza. Fíjese qué maravilloso. Por eso, el Hijo de Dios que ha sido comprado y lavado con la sangre de Cristo, una vez que es hijo de Dios para siempre.
Una vez que es justificado para siempre. Él no puede volver a ser un pecador, jamás. Porque si nosotros decimos que Él puede llegar a ser un pecador nuevamente, entonces estamos diciendo que Cristo es ministro de pecado, y eso es una blasfemia. Cristo no es ministro de pecado, Cristo es ministro de justicia, de gracia, de verdad. Entonces, porque ignorando la justicia de Dios, ellos ignoraban, no estaban conociendo a aquel que estaba parado frente a ellos, que le estaba diciendo a ellos: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, Juan dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros, y ellos lo ignoraban, lo despreciaban. ¿Vio? Ahora, dice el apóstol Juan: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Pablo nos amplía el panorama de lo que eso quiere decir. Y ahora nosotros nos gozamos. Nos gozamos porque la gracia vino. Porque la gracia está en nosotros. Porque la gracia nos lleva hacia adelante. Porque la gracia nos justificó. Porque la gracia nos va conformando a la imagen de su Hijo. Eso no lo pudo haber hecho la ley. Porque la ley no tenía ese propósito. No tenía ese propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo tenía ese desespero. Porque aquellos que eran de su nación pudieran conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Llama. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Claro, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, porque ¿qué vino Jesús a hacer? Jesús vino a establecer el reino. ¿Vio? Él vino a establecer el reino, pero el reino no salió porque el pueblo lo despreció, entonces salió la iglesia. ¿Vio? Y ellos le dijo: he aquí y helo allí, dice, porque, ni dirán helo aquí ni o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué el reino de Dios? Porque estaba el rey ahí. Si ellos lo reconocían como el rey que Dios había enviado, el reino se establecía. Pero ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron al Señor, lo despreciaron al Señor. Entonces salió la iglesia y nosotros lo reconocemos como el Señor, como nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Gracias. Ahí vas a seguir. Y no, en Juan 1:17, sí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Sí. ¿No? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Vino la gracia. Gracias. La gracia vino. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo acá al capítulo 10 del libro de Romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cómo procuraban ellos establecer la justicia de ellos? Imponiendo la ley. ¿No? Imponiendo la ley. Procurando establecer la suya, dice. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Ellos querían imponer su justicia por medio de un esfuerzo. ¿Vio? De un esfuerzo vano que el hombre hacía. Y era vano porque no iba a poder satisfacer el corazón de Dios. Porque no se podía satisfacer la justicia de Dios por medio de una humanidad caída. No se podía. Por eso vino Jesús. ¿Cómo hizo Jesús para satisfacer la ley? Y él amó al Padre, pero él vino sin pecado. ¿No? Como hablábamos en la predicación anterior, él no nació de una relación como nacimos nosotros, donde el pecado se hereda. Él nació de una relación santa, donde el Espíritu Santo engendró en María al Señor. Entonces el pecado no estaba en él. Nunca hubo pecado en él. Es más, creo que la Escritura dice, no sé si lo dice, tal vez yo lo estoy parafraseando, creo que la Escritura dice que ningún pecado o ningún mal se halló en ese hombre. Dice. ¿Vio? Sí. Cuando lo juzgaron al Señor, dice, ningún mal se halló en este hombre. Fíjese. ¿Y eso por qué? Porque él venía de Dios. Él venía de Dios. ¿Vio? Y por amor al Señor, por amor al Padre, él satisfizo la justicia de la ley amando al Padre. Fíjese. Entonces, dice acá la palabra del Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Sí, amor. Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Vio? Ningún delito. ¿Por qué? ¿Y conforme a qué lo habrán juzgado? ¿Y conforme? Porque los judíos lo trajeron a Pilato. ¿Vio? Los judíos lo trajeron a Pilato para que él pudiera, para que pueda ser enjuiciado y para que pueda ser condenado. ¿Y con qué excusa lo trajeron los judíos? Lo trajeron los judíos diciendo una verdad. Dice, este hombre dice que es Dios. ¿Vio? Pero ellos usaban la ley para juzgar al Señor. ¿Vio? No tendrá dioses ajenos delante de ti. Pero este era el verdadero Dios que se había encarnado. Y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces lo trajeron delante de un gentil. ¿Vio? Y este gentil dijo, ningún mal hallo en este hombre. ¿Vio? Ningún mal yo hallo en este hombre. Pilato no quiso tener nada que ver con la muerte de este hombre. ¿Vio? Hagan ustedes lo que ustedes quieran con él. Y como era el tiempo de la liberación de los presos, entonces él le dio a escoger, miren, tengo yo ahí para soltar a uno, o le suelto a este que era que era Barrabás, que era un asesino, que era un violador, que era una figura de nosotros. Era una figura de nosotros. Los delitos que Barrabás había cometido era una figura de nosotros. Era soltar al pecador o matar al justo. Y ellos dijeron, maten al justo. Y así pasó. El justo fue condenado por los impíos. ¿Vio? Él fue condenado por causa de nosotros. Nosotros fuimos absueltos de toda culpa, de todo pecado. Y Él padeció el castigo por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No la recibieron. Ni siquiera la escucharon. ¿Vio? Porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Vio? El fin de la ley es Cristo. Entonces nosotros no podemos meter a los hermanos bajo la ley. Porque la ley llegó hasta Cristo. ¿Cómo que la ley llegó hasta Cristo? Si la ley dice que llegó hasta Juan. Pero Juan no satisfizo la justicia de la ley. Cristo sí. ¿Cómo hizo Cristo para satisfacer la justicia de la ley? Amó al Padre. Y la ley se cumplió en él. Entonces la ley quedó satisfecha. Y cuando la ley quedó satisfecha, terminó el tiempo de la ley. ¿Vio? Porque para que terminara el tiempo de la ley tenía que quedar satisfecha. No, Dios no podía pasar por alto su propia regla, por decirlo de alguna manera. Él no podía finalizar ¿cómo se dice? La dispensación de la ley para comenzar la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley se tenía que terminar con el cumplimiento de la ley. Y Cristo cumplió la ley, o la ley se cumplió en él, cuando él amó al Padre. Y ahí terminó el tiempo de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Vio? Estamos bajo la justicia que es por la fe en Jesucristo. No que por la justicia que es por las obras de la ley. Ya no estamos ahí. Entonces meter a un hermano bajo la condenación de someterlo a que él cumpla la ley, eso es una falta muy grande, hermano. Es una falta muy grande. Realmente si nosotros hacemos eso, no hemos entendido la gracia. La gracia no ha sido revelada para nosotros. Si nosotros metemos a los hermanos bajo la ley. ¿No? Entonces dice acá la palabra del Señor, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿No? ¿Cómo alcanzamos la justicia que Cristo ganó para nosotros? Por creer. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. En el 16 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Vio? Como está escrito, dice el 17, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vio? El justo por la fe vivirá. ¿Y cómo alcanzamos la justicia? ¿Cómo alcanzamos el estado de justificado? Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que está bajo la ley no tiene paz.
Porque siempre le faltan 5 para el peso. Siempre le falta algo. Fíjese, este joven que se acercó al Señor Jesús y le dijo, maestro, dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna, para entrar al reino de los cielos? Dice, cumple los mandamientos. Todo esto he guardado desde mi juventud, dijo él. Bueno, ve y vende todo lo que tiene, dice, y dalo a los pobres. Y se entristeció, dice, porque era mucho lo que poseía. ¿Vio? Se entristeció y se fue así entristecido. ¿Vio? Pero la justicia de la ley, ahora cuando se cumple en nosotros por medio de la fe en Jesucristo, eso es maravilloso, porque ya no hay tristeza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida que está dentro de nosotros tiene en su composición esa justicia. Y cuando esa vida se manifiesta en nosotros, se manifiesta la justicia de Dios. ¿No? Por eso nosotros no estamos llamados a alcanzar la justicia. Nosotros estamos llamados a creer que hemos sido justificados por la fe y que esa justicia se manifiesta a través de nuestros cuerpos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, porque la justicia que es porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿No? El fin de la ley es Cristo. Deje de tratar, hermano. Deje de tratar. ¿Hace cuántos años que está tratando? ¿Vio? De alcanzar un carácter justo, de alcanzar un carácter santo, de alcanzar un carácter recto por medio de cumplir la ley? Y no lo alcanza, porque es una carga pesada. Diga usted la verdad. Sincérese con Dios. ¿No es una carga pesada la que usted ha tratado de sostener durante todos estos años? ¿Vio? Y no es la manera. Por eso usted, como el apóstol Pablo, en el intento fracasa. Y se siente como se sentía el apóstol Pablo, miserable hombre de Dios. Miserable hombre. ¿No? Entonces, ¿qué debemos hacer para no fracasar más, para no sentirnos así? Tenemos que creer que hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense. Entonces dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo alcanza la justicia ahora? Acuérdense que estamos en una nueva dispensación. La dispensación anterior, que era la dispensación de la ley, decía lo que dice el versículo siguiente. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso decía la dispensación anterior. Aquel hombre que podía satisfacer las demandas de la ley era justificado. Y no se halló uno. No se halló uno. Desde Adán hasta Cristo no se halló uno que pudiera satisfacer las demandas de la ley y que por medio de la ley pudiera ser justificado. Y el apóstol Pablo lo describe, ya que por las obras de la ley ningún hombre se justifica para con Dios. ¿No? Ninguno. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecadora ahí. Y con esa naturaleza pecadora no se puede satisfacer la justicia de Dios, que era por medio de la ley. Pero eso se terminó. ¿Cuándo se terminó? Cuando vino Cristo. ¿No? Y Cristo vino a ser la justicia de Dios. Y todo aquel que cree en que Cristo es la justicia de Dios, alcanza la justicia por la fe. Entonces dice, ¿sí vas a leer algo, amor? No, Entonces dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés describe así: el hombre que haga estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que en la ley ya están escritas. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, aleluya, gloria a Dios. Pero la justicia que es por la fe, ¿vio? ¿Dónde conocemos nosotros la justicia que es por la fe? Y tenemos que mirar el versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Vio? ¿Y cómo alcanzamos la justicia? Por creer con el corazón. Así alcanzamos la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Con una fe sincera, con una fe verdadera, con el corazón se cree para justicia. Entonces dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Ya hubo uno que subió al cielo. Cristo subió al cielo. El Señor Jesús subió al cielo.
¿Te acuerdas cuando vimos que Él entró en el lugar santísimo no con sangre ajena, sino con su propia sangre? Él entró allá para presentar esa sangre que Él derramó, para hacerle saber al Padre que el precio ya estaba pagado. Y eso logró que a nosotros se nos imputara su justicia, por medio de la fe. Entonces, si nosotros decimos que a nosotros no nos fue imputada la justicia que Cristo ganó por medio de la fe, entonces dice, eso es para traer abajo a Cristo nuevamente. Y Cristo murió una sola vez por el pecado. Cristo ya no muere más por el pecado. Entonces dice, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra. ¿No? Cerca. Hoy está cerca de usted la palabra, porque usted la está escuchando. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿No? Y esta es la palabra de fe que predicamos. Todo es por fe en la gracia. En la gracia ya no es por obras. Es por fe, es por creerle a Dios, es por dejarse convencer por el consejo de otro. ¿Quién es ese otro? Dios. ¿No? Esa es la palabra griega pistis, dejarse convencer por el consejo de otro. ¿Dónde está el consejo de Dios? En su palabra, ahí está el consejo de Dios. En las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el consejo para nosotros, la iglesia, el pueblo gentil. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu Santo produjo en nosotros un despertar, un abrir los ojos del entendimiento. Por eso podemos decirle al Señor Jesús, o a Jesús Señor, perdón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿El Señor de qué? El Señor de mi vida. Que mi vida le pertenece a Él. Que mi alma le pertenece a Él. Que mi espíritu le pertenece a Él. Que mi cuerpo le pertenece a Él. Que todo lo que poseo le pertenece a Él. ¿No? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, gloria a ¿No? Dios. Serás salvo. ¿Cuándo? Cuando creyéremos. ¿No? Cuando creamos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo confesemos con nuestra boca, sí, yo creo. Entonces habremos alcanzado la salvación. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros ya la alcanzamos, no la tenemos que alcanzar. Si usted ya confesó con su boca y creyó en su corazón, usted ya la alcanzó. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso fue suficiente. ¿Por qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Pero me queda esto que el apóstol Pablo sintió. ¿No? Él sintió un desespero, un anhelo, un deseo por lo que de su nación, dice, pudieran conocer esto que él conoció, esto que él abrazó, que fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, yo sé que ellos tienen celo, dice, pero no es conforme a ciencia. ¿Y cómo lo sabía el apóstol Pablo? Porque él lo experimentó. ¿No? Nosotros sabemos que aquellos que nosotros amamos tienen celo de las cosas de Dios. No conforme a ciencia, porque hay cosas que no conocen. Hay cosas que no le han sido reveladas. Pero a nosotros sí. Bueno, tenemos la oportunidad nosotros de poder acercarnos a ellos y hacerles saber. Como hizo Aquila y Priscila. ¿Vio? Con Apolo. ¿Vio? Apolo amaba a Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y qué hizo Aquila y Priscila? Aquila y Priscila dice que tomaron a Apolo, lo pusieron aparte y les expusieron las escrituras más claramente. Y dice que Apolo no volvió a ser la misma persona. Gracias, Señor Jesús. ¿No? Apolo no volvió a ser la misma persona. Ahora Apolo hablaba del Señor. ¿Vio? Predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo. Llegó a ser un colaborador del apóstol Pablo. Porque Pablo dice en el capítulo 3 del versículo de Primera de Corintios, yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí el versículo
del libro de Hechos. Sí, Hechos 18, 26. Sí. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjese, le expusieron más abiertamente, dice. Más exactamente, más perfectamente. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Claro, fíjese. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjese qué maravilloso. Pero ¿y cómo aprendió eso Apolo? Porque hubo quienes se ocuparon de eso. Lo pusieron aparte, dice, lo llamaron aparte, no lo avergonzaron delante de todo por causa de su ignorancia. No, lo pusieron aparte. Tal vez le habrán dicho, no sé, una expresión, tal vez le habrán dicho, Apolo, venía a tomar mate a casa. O voy a tu casa a tomar mate. Y ahí le pusieron más abiertamente, más exactamente las Escrituras. Y los ojos del entendimiento de este hombre fueron abiertos. Y entonces cuando él fue enviado, ya fue enviado y fue de una manera diferente. ¿Vio? Él ya hablaba con vehemencia las Escrituras, dice, y presentaba a otros, dice. Y fue de gran provecho. Eso, y fue de gran provecho. ¿Por qué? Porque lo que él transmitía ahora, él lo transmitía con una claridad. ¿Vio? Y el Señor era con él. Por eso dice que Apolo dice, yo planté, dijo el apóstol Pablo. Él puso la semilla del Evangelio. ¿Vio? Él puso el fundamento. Dice, otro edifica encima. Apolo regó, dice. ¿Vio? Pero cada uno mire cómo se edifica y el crecimiento lo dará Dios. El Señor bendiga, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Gracias le damos al Señor, porque dice la palabra que el fin de la ley es escrito para justicia a todo aquel que cree. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le bendiga. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Hasta el día viernes tenemos el programa nuevamente a las 13 horas. Y no se olvide que el pastor viene ahora de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora. Escúchelo, escuche la palabra para poder ser enriquecido y comparta, hermano. Comparta para que esta gracia se extienda. Se ha extendido tan extensamente, valga la redundancia, y con tanta rapidez la mala enseñanza, sea partícipe de uno que puede ser extender la gracia, la verdad, para que los hermanos que están en la ignorancia puedan ser libres, puedan ser abiertos los ojos de su entendimiento. Y tal vez usted no sea un predicador, tal vez usted no sea un pastor, un maestro, pero va a ser un colaborador en la extensión del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Compartiendo un simple video para usted, pero que para otro pueda ser una riqueza muy grande, hermano. Se lo decimos porque nosotros hemos tenido esa experiencia. Vamos a ver y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque ahora alcanzar la justicia de Dios no depende de un esfuerzo, Señor, que nosotros tengamos que hacer, de algo que no hubiéramos podido lograr por medio de una humanidad caída, sino que ahora poder alcanzar la justicia de Dios es por medio de todo lo que tú diste para que nosotros lo podamos lograr, Señor, que es la gracia, que es la fe, que es la vida de Dios que está en nosotros, porque ahora alcanzamos la justicia por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga a los hermanos. Amén, hermano.